Imagina sentarte a la mesa con personas de diferentes religiones y darte cuenta de que el simple acto de elegir qué comer puede dividir culturas enteras. ¿Sabías que para judíos y musulmanes la carne de cerdo está completamente prohibida, mientras que para los cristianos es algo común? Esta diferencia, que parece trivial, esconde capas profundas de historia, espiritualidad y tradición. Pero ¿por qué estas religiones que comparten tantas bases toman caminos tan distintos en este aspecto? Y lo más intrigante, ¿qué llevó al cristianismo a abandonar una práctica que sus raíces judías consideraban tan importante? Esta pregunta, aunque parezca simple, nos lleva a una historia llena de significados ocultos. La carne de cerdo no es solo un alimento, es un símbolo, una línea que separa creencias, identidades e incluso naciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que algo tan cotidiano como la comida puede reflejar decisiones espirituales que han moldeado el destino de pueblos enteros? Y aún más, ¿cómo esto impacta la manera en que vivimos y entendemos nuestra fe hoy? Si piensas que esta historia trata solo de lo que ponemos en el plato, prepárate para descubrir cómo toca las raíces de nuestra propia identidad. Entre leyes antiguas, relecturas revolucionarias y prácticas modernas, hay una verdad poderosa que pocos se atreven a explorar. ¿Y si te dijera que este viaje no trata solo de religión, sino de libertad, propósito y el corazón de nuestra relación con Dios? Si este tipo de contenido te interesa, considera suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu nombre y desde dónde nos estás viendo. Empecemos con el video. La prohibición de ciertos alimentos, como la carne de cerdo, se remonta a los mandamientos dados a Moisés, que moldearon la vida del pueblo de Israel. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, leemos: El cerdo, porque tiene pezuñas hendidas pero no rumia, será impuro para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cadáver, serán inmundos para vosotros. Esta instrucción no era un simple capricho, sino parte de un código mayor que buscaba establecer un estándar de pureza y santidad. Era como si, con cada decisión alimentaria, Israel recordara su identidad como nación apartada para Dios. El concepto de pureza era central en la tradición judía, abarcando no solo la alimentación, sino todos los aspectos de la vida. Comer algo impuro significaba, de cierta forma, alejarse del ideal de santidad ordenado por Dios. Imagina la vida de un israelita común, donde el simple acto de preparar una comida implicaba un sentido de reverencia y obediencia. Las elecciones alimentarias eran un reflejo directo de la relación con Dios, transformando lo cotidiano en un espacio sagrado. Los cerdos, específicamente, eran vistos como animales impuros, no solo por las leyes mosaicas, sino también por sus hábitos alimentarios. Estos animales eran conocidos por consumir desperdicios y vivir en condiciones consideradas insalubres, lo que reforzaba la idea de contaminación tanto física como espiritual. La prohibición de la carne de cerdo también tenía implicaciones sociales. En una cultura donde las comidas eran momentos de comunión y celebración, esta restricción funcionaba como un marcador claro de quién pertenecía al pueblo de Dios. Es fascinante cómo un simple pedazo de carne podía construir o destruir puentes entre comunidades, delimitando fronteras entre lo puro y lo impuro. Esta distinción era reforzada por rituales y ceremonias que permeaban la vida judía, haciendo imposible ignorar las implicaciones espirituales de estas leyes. Cada vez que un israelita se negaba a comer carne de cerdo, reafirmaba su alianza con Dios y su posición como miembro de un pueblo apartado. Además, estas leyes servían como un recordatorio constante de que la santidad requería esfuerzo y disciplina.
La obediencia iba mucho más allá de los alimentos. Era una declaración de confianza en la sabiduría divina, incluso cuando las razones no eran completamente entendidas. Es como un padre que enseña a su hijo un camino seguro antes de que éste comprenda los peligros de la carretera. La obediencia precedía al entendimiento, pero traía consigo protección y bendiciones. En los Evangelios de Mateo 8:28 a 34, Marcos 5:1 a 20 y Lucas 8:26-39, encontramos un relato claro de cómo el cerdo era considerado impuro y al mismo tiempo una poderosa lección sobre el poder de Jesús y la liberación espiritual. La historia comienza en una mañana soleada en la región de los Gadarenos, a orillas del mar de Galilea. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar en una barca tras una tormenta que casi los había hundido. Apenas habían desembarcado cuando se encontraron con una escena perturbadora. Un hombre poseído por una legión de demonios corrió hacia ellos. Sucio, herido y desorientado, vivía entre tumbas, aislado de la sociedad, un retrato vivo de la impureza espiritual que lo consumía. Los habitantes del lugar ya habían intentado encadenarlo, pero su fuerza demoníaca era tan grande que rompía las cadenas con facilidad. Ahora estaba allí, frente a Jesús, gritando: «¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?» Mateo 8:29. Las palabras que salían de su boca no eran suyas, sino de los espíritus impuros que habitaban en él, reconociendo de inmediato el poder de Jesús. Los demonios, sabiendo que estaban a punto de ser expulsados, hicieron una petición inusual. Cerca de allí, una gran piara de cerdos estaba pastando. Para los judíos, el cerdo era un símbolo de impureza absoluta, según la ley de Moisés. El simple hecho de tocar un cerdo hacía a alguien ceremonialmente impuro. Sin embargo, aquella era una región habitada mayoritariamente por gentiles, donde la cría de cerdos era común. Los demonios, entendiendo el desprecio cultural por este animal, pidieron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos en lugar de ser enviados al abismo. Con una sola palabra, Jesús se lo permitió. «Vayan». Inmediatamente, los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos. La piara, enloquecida, corrió hacia un precipicio, cayendo al mar y ahogándose. Aquella visión fue tan impactante que los cuidadores de los cerdos huyeron corriendo hacia la ciudad para contar lo que había sucedido. La noticia se propagó rápidamente y la gente acudió para ver con sus propios ojos al hombre que antes estaba poseído, ahora vestido y en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús. Pero curiosamente, la reacción de la multitud no fue de celebración. En lugar de eso, sintieron miedo y pidieron a Jesús que se marchara de su región. Quizás fue el impacto económico de la pérdida de los cerdos, o tal vez el encuentro directo con el poder divino expuso sus propias fallas e impurezas. Sea como fuere, Jesús, siempre respetando el libre albedrío, subió a la barca y partió. Este evento está cargado de simbolismo. Los cerdos, como animales impuros, se convirtieron en el recipiente perfecto para ilustrar la separación entre lo santo y lo profano. Al permitir que los demonios entraran en ellos, Jesús reafirmó la santidad y la pureza que Él ofrece a quienes lo buscan. La impureza, tanto física como espiritual, fue desechada en el mar, mientras que el hombre fue restaurado a la dignidad y a la comunión. Esta historia no solo muestra el desprecio cultural por los cerdos en la tradición judía, sino que también resalta el poder transformador de Jesús. Él no solo confronta lo impuro, sino que libera, purifica y restaura. Lo que antes era despreciado y abandonado, como aquel hombre, fue redimido y transformado. Además, las leyes alimentarias del judaísmo, incluyendo la prohibición del cerdo,
no eran únicamente normas espirituales, sino que también contenían una sabiduría práctica esencial para la supervivencia en un entorno hostil. Imagina el antiguo Oriente Medio con su clima árido y condiciones higiénicas precarias. En este contexto, evitar alimentos que representaban un mayor riesgo para la salud era literalmente una cuestión de vida o muerte. El cerdo, conocido por ser susceptible a enfermedades como la triquinosis, se convirtió en un claro ejemplo de algo a evitar, tanto por razones espirituales como prácticas. La triquinosis, una infección parasitaria transmitida por el consumo de carne de cerdo mal cocida, era una amenaza real. En una época donde el conocimiento sobre la seguridad alimentaria era limitado, la prohibición de esta carne actuaba como una medida preventiva eficaz. Además de la triquinosis, los cerdos a menudo se criaban en condiciones que los hacían propensos a enfermedades. Su alimentación basada en desperdicios y su convivencia cercana con residuos reforzaban la percepción de que su carne era peligrosa. Otro aspecto relevante es que estas leyes ayudaron a preservar la cohesión comunitaria. En un entorno donde las epidemias podían devastar comunidades enteras, el respeto por las normas alimentarias garantizaba la supervivencia colectiva. Cada individuo que obedecía no solo protegía su propia vida, sino que también contribuía a la seguridad de todo el pueblo. Podríamos compararlo con un pacto silencioso, donde el cuidado de uno significaba la protección de muchos. Esta idea resuena incluso hoy, en prácticas como las campañas de vacunación o los cuidados comunitarios. Deuteronomio 14:21 expresa esta idea de manera clara: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Este mandamiento no solo delimitaba lo permitido y lo prohibido, sino que elevaba cada decisión cotidiana a un acto de adoración. Era como si, al obedecer, los israelitas reafirmaran su identidad como nación elegida. Estas leyes también actuaban como un escudo contra las influencias culturales externas. En un mundo donde las prácticas religiosas a menudo incluían alimentos sacrificados a dioses paganos, las restricciones alimentarias ayudaban a Israel a mantenerse fiel a su Dios. Uno de los episodios más emblemáticos relacionados con la carne de cerdo se encuentra en los libros de los Macabeos, especialmente en 2 Macabeos 6:18-31 y 2 Macabeos 7, y destaca el poder simbólico de las leyes alimentarias, incluida la prohibición del cerdo, en la preservación de la identidad y la fe judía. La historia tiene lugar durante el período de dominación helenística, cuando el rey Antíoco IV Epífanes intentó suprimir la fe judía e imponer la cultura griega. Para los judíos, este fue uno de los períodos más oscuros de su historia, marcado por una persecución feroz que buscaba erradicar sus prácticas religiosas. Entre las imposiciones de Antíoco estaba la obligatoriedad de comer carne de cerdo, un alimento que, según la ley de Moisés, estaba estrictamente prohibido. El primer relato significativo es el de Eleazar, un respetable escriba conocido por su sabiduría y devoción. Fue capturado y obligado a comer carne de cerdo como demostración de sumisión a las órdenes del rey. Cuando se negó, los soldados intentaron convencerlo de fingir que comía carne de cerdo, sustituyéndola por otra carne permitida. Sin embargo, Eleazar rechazó esta propuesta, afirmando que tal engaño mancharía su honor y traicionaría su fe. Sus palabras resonaron: «No es digno de mi edad fingir que he abandonado la ley de Dios, porque eso haría tropezar a los jóvenes». Eleazar fue brutalmente ejecutado, pero su muerte se convirtió en un testimonio de fidelidad a la alianza con Dios. Poco después, ocurrió un episodio aún más conmovedor. Una madre y sus 7 hijos fueron arrestados y sometidos a la misma prueba. Uno a uno, los jóvenes fueron presentados ante el rey y se les ordenó comer carne de cerdo.
Ellos se negaron, declarando con valentía: «Preferimos morir antes que transgredir las leyes de nuestros padres». Antíoco, enfurecido por su determinación, ordenó terribles torturas para cada uno, pero ninguno cedió. La madre, en una extraordinaria demostración de fe, alentaba a cada hijo mientras enfrentaban el martirio. Les recordaba que el Dios que los creó los resucitaría para la vida eterna. Después de la ejecución de los 6 primeros hermanos, el rey Antíoco, el cuarto Epífanes, dirigió su atención al hijo más joven, el séptimo. Diferente de los demás, era el menor, y a los ojos del rey, quizás más vulnerable a la intimidación. Tratando de quebrantar su determinación, Antíoco adoptó un enfoque diferente. Prometió riquezas, poder y una posición elevada en su reino si simplemente comía la carne de cerdo. Como incentivo, el rey apeló a la compasión de la madre, pidiéndole que persuadiera al hijo para que obedeciera. Sin embargo, el joven permaneció firme, rechazó las promesas del rey y declaró abiertamente su lealtad a Dios. En ese momento, Antíoco recurrió a la madre, con la esperanza de que ella pudiera convencer al hijo de someterse. El rey pensó que, con palabras emotivas, la madre podría salvar la vida del joven. Pero la madre, llena de fe y valentía, hizo exactamente lo contrario. Se acercó a su hijo y en su lengua materna pronunció palabras de aliento que aún hoy resuenan como un testimonio de fe inquebrantable. «Hijo mío, ten compasión de mí, que te traje al mundo y te amamanté durante 3 años. Yo te crié, eduqué y conduje hasta esta edad. Te pido, querido, que mires al cielo y a la tierra y veas todo lo que hay en ellos. Reconoce que Dios los hizo de la nada, al igual que a nosotros. No temas a este verdugo, sino acepta la muerte para que, por la misericordia de Dios, pueda reencontrarme contigo y con tus hermanos en la vida eterna». Estas palabras, llenas de amor y fe, fortalecieron aún más la determinación del joven. Cuando el rey intentó nuevamente persuadirlo, él respondió con firmeza y valor: «No obedezco las órdenes del rey, sino las órdenes de la ley dada por Dios a nuestros padres. En cuanto a ti, que has inventado todo tipo de maldad contra los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Furioso por esta declaración, Antíoco ordenó que el joven fuera sometido a torturas aún más crueles que las de sus hermanos. Incluso ante el sufrimiento extremo, el séptimo hermano mantuvo su fe, negándose a traicionar las leyes de Dios. Con la ejecución del séptimo hijo, toda la familia encontró la muerte, pero permanecieron fieles a su fe hasta el último suspiro. La madre, que había presenciado cómo todos sus hijos enfrentaron el martirio, también fue ejecutada, convirtiéndose en un símbolo de valentía, fidelidad y amor a Dios. Esta historia dejó una profunda huella en la historia judía y cristiana como un ejemplo de fe inquebrantable. Demuestra cómo, incluso ante las peores adversidades, la confianza en Dios puede fortalecer el espíritu humano e inspirar un coraje más allá de lo imaginable. Esta narrativa no solo resalta la prohibición de la carne de cerdo como símbolo de fidelidad a la ley de Moisés, sino que también nos desafía a reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos. Una historia similar, llena de simbolismo y fidelidad a las leyes alimentarias judías, se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, cuando Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, se negaron a comer los alimentos impuros de la mesa del rey de Babilonia. Este episodio, conocido como la prueba de Daniel y sus compañeros, muestra su valentía al preservar su fe en un entorno hostil. Tras la caída de Jerusalén, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivos a muchos jóvenes israelitas de linaje noble para servir en su palacio. Entre ellos estaban Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes elegidos por su inteligencia, salud y buen aspecto.
El plan del rey era entrenarlos en la cultura y costumbres babilónicas para que se convirtieran en siervos leales a su reino. Parte de este entrenamiento incluía comer los manjares de la mesa real y beber del vino del rey, alimentos que, para un judío fiel a la ley de Moisés, eran impuros. Estos alimentos muchas veces eran ofrecidos como sacrificio a los dioses paganos, lo que los hacía prohibidos según las leyes judías. Daniel y sus amigos se enfrentaron a un dilema: aceptar la comida y violar su fe, o rechazarla y arriesgarse a la ira del rey. Con valentía y sabiduría, Daniel tomó una decisión audaz. Se acercó al jefe de los eunucos, encargado de su dieta, y pidió permiso para no contaminarse con los alimentos del rey. Esta actitud, aunque respetuosa, era arriesgada. El jefe de los eunucos temía por su propia vida si los jóvenes parecían menos saludables que los demás aprendices. Pero Daniel, confiado en el poder de Dios, propuso una prueba sencilla: que él y sus amigos comieran solo vegetales y bebieran agua durante 10 días. La idea parecía absurda desde la perspectiva babilónica. ¿Cómo podrían 4 jóvenes mantenerse saludables con una dieta tan sencilla, mientras los demás disfrutaban de la comida rica y abundante del rey? Sin embargo, el jefe de los eunucos, aunque dudoso, aceptó realizar la prueba. Durante 10 días, Daniel y sus amigos permanecieron fieles a su dieta, negándose a comer cualquier alimento que violara su pacto con Dios. Al final del período, el resultado sorprendió a todos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban más saludables y fuertes que cualquier otro aprendiz que había consumido los manjares reales. Su apariencia radiante y vigorosa era una evidencia clara de que Dios los había honrado por su fidelidad. Convencido, el jefe de los eunucos les permitió continuar con su dieta, salvándolos de contaminarse con los alimentos impuros. Este acto de obediencia no pasó desapercibido. Dios, al ver el corazón fiel de Daniel y sus amigos, los bendijo abundantemente. Recibieron sabiduría, conocimiento y entendimiento en todas las materias que estudiaban. Daniel, en particular, fue agraciado con el don de interpretar sueños y visiones, un talento que lo colocaría en posiciones de gran influencia en la corte babilónica. De la misma manera, la prohibición de la carne de cerdo en el Islam no es solo una regla dietética, es un mandamiento claro de Alá, fundamentado en pasajes del Corán que moldean la fe y la práctica diaria de los musulmanes. En la Sura 2,173 leemos: Alá os ha prohibido el consumo de carne muerta, sangre, carne de cerdo y aquello que haya sido sacrificado a otros que no sean él. Esta instrucción, como en el judaísmo, trasciende lo físico y toca lo espiritual, simbolizando sumisión y obediencia a Dios en todos los aspectos de la vida. La asociación del cerdo con la impureza es una idea que atraviesa tradiciones y culturas. En el Islam, esta impureza no es solo física, sino también moral y espiritual. La pureza alimentaria en el Islam también refuerza el sentido de comunidad. Al compartir comidas que siguen las leyes del halal, los musulmanes crean lazos de unidad y confianza, sabiendo que están viviendo de acuerdo con los mismos valores. Curiosamente, la prohibición de la carne de cerdo en el Islam también conlleva beneficios prácticos. Al igual que en el judaísmo, evitar este alimento ayudaba a prevenir enfermedades asociadas con la carne de cerdo, especialmente en climas cálidos donde la conservación era limitada. Este cuidado de la salud, integrado en las prácticas religiosas, refleja una sabiduría divina que se preocupa por el bienestar del cuerpo y el alma. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús trajeron una nueva perspectiva sobre las leyes alimentarias, desafiando las tradiciones establecidas y abriendo espacio para una comprensión más profunda de la pureza. En Marcos 7, 18 a 19, Jesús declaró: Nada que entra al hombre puede contaminarlo, sino lo que sale del hombre,
Eso es lo que lo contamina. Esta afirmación revolucionaria redirigió el enfoque de la pureza externa a la interna, colocando el corazón humano en el centro de la relación con Dios. Con estas palabras, Jesús no solo desafió la interpretación legalista de las leyes mosaicas, sino que también señaló algo mayor: la esencia de la espiritualidad. Esta reinterpretación de las leyes alimentarias también fue un paso crucial para romper barreras culturales y religiosas. Al declarar que nada que entra al hombre lo hace impuro, Jesús abrió el camino para la inclusión de los gentiles, quienes no seguían las restricciones alimentarias judías. Piensa en la audacia de esta enseñanza, que transformó no solo la dieta, sino también las relaciones sociales. Era como si Jesús estuviera diciendo: el reino de Dios es más grande que las reglas externas. Se trata de transformar vidas desde adentro. Además, el mensaje de Jesús ofrecía una libertad espiritual que antes parecía inalcanzable. Para aquellos que vivían bajo el peso de la ley, sus palabras fueron como un alivio para un corazón oprimido. Sin embargo, esta libertad venía acompañada de responsabilidad. No era una licencia para la negligencia, sino una invitación a la introspección y a la verdadera santidad. Es como alguien que recibe las llaves de un coche poderoso. La libertad de conducir exige prudencia y respeto a las normas de tránsito. La transición de la pureza externa a la interna también reveló el corazón del Evangelio: la gracia. Jesús demostró que la obediencia no se trata de seguir reglas rígidas, sino de vivir en alianza con Dios, permitiendo que su voluntad transforme cada aspecto de nuestras vidas. Esta enseñanza desafía incluso a los cristianos de hoy a reflexionar. ¿Estamos enfocados en las apariencias o en la transformación del corazón? El impacto de las palabras de Jesús se sintió no solo entre los judíos, sino también en la expansión del cristianismo hacia el mundo gentil. La abolición de las restricciones alimentarias fue una de las primeras demostraciones prácticas de esta nueva alianza, que no se limitaba a un solo pueblo, sino que alcanzaba a todas las naciones. Esta apertura reflejaba la amplitud del amor de Dios, quien no hace distinción basada en costumbres externas, sino que mira el interior de cada persona. La visión de Pedro, registrada en Hechos 10, marca un momento decisivo en la historia de la fe cristiana. Era mediodía, y Pedro se encontraba en la ciudad portuaria de Jope, hospedado en casa de Simón el curtidor. Después de una mañana de actividades, subió a la azotea para orar, como era su costumbre. El aire salado del Mediterráneo se mezclaba con el aroma de los curtidos, un contraste que reflejaba bien la situación de Pedro en ese momento. Un judío piadoso, hospedado en un lugar que, según la ley de Moisés, sería considerado impuro. Simón, el curtidor, trabajaba con pieles de animales muertos, algo que lo alejaba de las normas tradicionales de santidad judía. Mientras oraba, Pedro sintió hambre. Mientras preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión impresionante. Desde el cielo descendió algo semejante a un gran lienzo, sostenido por las 4 puntas. Dentro de él había toda clase de animales, reptiles, aves y criaturas terrestres, muchos de los cuales eran considerados impuros según la ley de Moisés. Contemplando la escena, Pedro oyó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». La orden fue impactante para él. Pedro, como buen judío, había seguido fielmente las leyes alimentarias toda su vida. Con convicción respondió: «De ninguna manera, Señor. Jamás he comido algo impuro o inmundo». Sin embargo, la voz insistió: «No llames impuro aquello que Dios ha purificado». Esta escena se repitió 3 veces antes de que el lienzo fuera recogido al cielo, dejando a Pedro perplejo. Esta visión no trataba solo de comida.
Era una revelación divina de que las distinciones entre puro e impuro, entre judíos y gentiles, estaban siendo derribadas a través de Cristo. Los animales en el lienzo simbolizaban a los gentiles, quienes hasta ese momento eran considerados espiritualmente impuros por los judíos. Dios estaba preparando a Pedro para algo más grande, un encuentro que cambiaría el curso de la iglesia primitiva. Mientras Pedro meditaba sobre el significado de la visión, 3 hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, llegaron a la casa de Simón. Cornelio era un gentil temeroso de Dios, quien había recibido una visita angelical instruyéndolo a buscar a Pedro. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro descendió y fue al encuentro de los hombres, aceptando la invitación para ir a la casa de Cornelio. Al llegar, Pedro comprendió el significado completo de la visión. Declaró: «Dios me ha mostrado que no debo llamar impuro o inmundo a ningún hombre». Este fue un hito en la historia de la Iglesia. El Evangelio se estaba expandiendo más allá de las fronteras judías, alcanzando a todas las naciones. Cornelio y su familia escucharon el mensaje de Cristo, recibieron al Espíritu Santo y fueron bautizados, demostrando que la salvación ya no estaba limitada a un pueblo, sino que estaba disponible para todos. La visión de Pedro nos enseña que Dios no se limita a las categorías humanas de pureza e impureza. Él redefine estas distinciones, llamando a todos a una relación con Él. La lección es clara. Aquello que el hombre considera impuro, Dios puede purificar y transformar. Así como Pedro fue desafiado a abandonar prejuicios culturales y religiosos, hoy somos llamados a ver a las personas como Dios las ve, derribando las barreras que nos separan unos de otros. La visión de Pedro también iluminó las tensiones dentro de la iglesia primitiva. Muchos cristianos judíos seguían observando las leyes mosaicas y se resistían a la idea de incluir a los gentiles sin imponerles esas mismas reglas. Imagina el desafío de abandonar siglos de tradición para abrazar algo nuevo. Esta cuestión no era solo teológica, sino profundamente personal, tocando la identidad y el orgullo de un pueblo. Es un ejemplo de cómo los cambios espirituales a menudo requieren valentía y humildad. Además, esta inclusión fue un hito teológico en la comprensión del Evangelio. La visión de Pedro mostró que las barreras culturales y religiosas ya no tenían lugar en la nueva alianza establecida por Cristo. Este evento también reafirma la centralidad del Espíritu Santo en la dirección de la Iglesia. Fue Él quien guió a Pedro y confirmó la aceptación de los gentiles mediante señales claras, como el derramamiento de dones espirituales. Esta dirección divina demuestra que, aunque las tradiciones son importantes, deben estar subordinadas a la obra viva de Dios. La libertad espiritual en el cristianismo es una de las verdades más profundas reveladas por la nueva alianza en Cristo. Con la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, las leyes alimentarias, antes un marcador de identidad, dieron paso a una relación más íntima y transformadora con Dios. Romanos 14:17 resume este cambio. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta declaración no solo liberó a los cristianos de las restricciones alimentarias, sino que puso el énfasis en la esencia de la fe. El apóstol Pablo abordó este tema de forma práctica en sus cartas, destacando que la libertad en Cristo no debe ser utilizada como excusa para perjudicar a los demás. En 1 Corintios 10:23-24, escribió: «Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo». Esta orientación nos recuerda que la verdadera libertad está ligada al amor y al cuidado del otro, convirtiendo cada decisión
en una oportunidad para glorificar a Dios. Aún así, esta libertad exige vigilancia. Pablo advirtió contra el uso irresponsable de esta nueva condición. Recordó a los cristianos que su libertad debía reflejar la transformación interior operada por el Espíritu Santo. Esta transición del peso de la ley a la ligereza de la gracia también trajo un sentido de paz y gozo que solo puede encontrarse en Cristo. En lugar de temer la contaminación externa, los cristianos son llamados a cultivar la pureza del corazón. Esto no significa abandonar la disciplina, sino redirigirla hacia lo que realmente importa, una vida alineada con la voluntad de Dios. Es una libertad que no elimina la santidad, sino que la hace más accesible y relevante. La libertad espiritual en el cristianismo no es un fin en sí misma, sino un medio para experimentar la plenitud de la relación con Dios. Nos desafía a vivir de forma auténtica, donde las elecciones reflejan la gracia que hemos recibido. Después de recorrer este fascinante viaje sobre las prácticas alimentarias y sus significados espirituales, queda una pregunta: ¿cómo ves las elecciones que haces en tu día a día? Los alimentos, tan comunes en nuestra rutina, pueden ser portales hacia reflexiones profundas sobre identidad, fe y propósito. Nos desafían a pensar: ¿qué es lo que realmente alimenta nuestra alma? ¿Estamos atentos a lo que nos une o atrapados en lo que nos separa? Esta historia nos recuerda que, mientras algunos ven restricciones, otros ven libertad. Sin embargo, ambos lados buscan algo mayor, una conexión con Dios y con lo que Él nos llama a hacer. ¿Estás mirando los aspectos más profundos de tu fe o estás atrapado en las apariencias? Piensa en esto la próxima vez que te sientes a la mesa. ¿Qué decisiones puedes tomar para honrar tu espiritualidad y construir puentes con quienes piensan diferente? Tal vez sea hora de replantearte no solo lo que comes, sino cómo vives tu vida. ¿Qué prácticas podrías adoptar para reflejar tu fe de manera más auténtica? ¿Qué hábitos, por pequeños que sean, podrían ayudarte a vivir más cerca de Dios? La transformación no está en los grandes cambios, sino en los pequeños actos que, sumados, marcan la diferencia. Ahora, quiero invitarte a continuar este viaje de aprendizaje y reflexión. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Aún hay muchas historias ricas y verdades profundas por explorar juntos. Y antes de irte, comparte en los comentarios: ¿cuál fue el punto más impactante de esta historia para ti? Estamos ansiosos por saber tu opinión. Gracias por mirar. Un abrazo y que Dios te bendiga.